tradicionalmente este día es conocido como el Domingo de Ramos. Y más porque la Iglesia Católica Romana lo instituye y le da un énfasis bastante fuerte, pero también forma parte del calendario litúrgico de nuestra Iglesia Metodista. Con este día se da inicio a lo que conocemos como la Semana Santa, en algunas otras partes la Semana Mayor, que es la fiesta más grande del cristianismo. Y es bien interesante cuando leemos los evangelios, porque este evento que se le conoce también como la entrada triunfal a Jerusalén, lo narran los 4 evangelistas, tanto como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En sus evangelios hablan sobre esta entrada triunfal. Marcos es el que menos referencias da. Mateo es el que habla de una manera más extensa. Lucas también. Y Juan lo hace de una manera muy resumida, pero enfocándose a eventos muy especiales. Vamos a ver un poco de esto. Pero primero vamos a tratar de entender el contexto en que estaba el pueblo de Israel en el momento en que se dan estos hechos. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Pero históricamente, en los últimos casi 600 años, el pueblo de Israel siempre vivió bajo el yugo, bajo el dominio de otros 3 imperios. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y en ese tiempo estaba el imperio romano. En resumen, tenían años y años, cientos de años de vivir en un estado de opresión, siempre oprimidos. Pero tenían una esperanza que en las Escrituras se mencionaba. Ellos sabían y conocían las profecías. Y si algunos no estudiaban, porque no todo el pueblo estudiaba la Escritura, pero sí escuchaban de parte de sus padres, de voz a voz, lo que habría de suceder. Pero quien mejor sabía estas cosas era los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Ellos conocían al dedillo las profecías que ya se habían cumplido en Cristo Jesús y las que estaban por cumplirse. También el pueblo había visto grandes milagros y había escuchado mensajes de Jesús que los atraía. Estaban en la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua se acostumbraba que de preferencia los hombres viajaban a Jerusalén
en la fiesta de la Pascua, que celebraban el haber sido liberados del pueblo de Egipto de manos de Moisés. Y eso hacía que se viera más la situación de esperar un libertador. Ellos esperaban un libertador, alguien que los liberara del yugo de opresión que los romanos tenían sobre ellos, aunque tenían la libertad religiosa. Existía el Sanedril, que era el gobierno religioso de la época, pero ese gobierno solo podía tener injerencia en las cuestiones de tipo religioso de la ley de la Torá. Todo lo demás del gobierno civil era llevado por los romanos. A ellos se les tenía que pagar impuestos, se les tenían que pagar tributos de todo lo que tuvieran. Y si cometían algún crimen, eran juzgados por el gobierno de Roma, y era un gobierno muy, muy sádico, podríamos decir. Entonces, ellos sentían una opresión muy fuerte y no se podían levantar contra ellos. Ese era más o menos el contexto en el que estaba viviendo el pueblo de Israel en esa fecha de la entrada de Jesús a Jerusalén. Dice que Jesús había estado en Betania, en Jericó. En Betania se había quedado en casa de Marta y María y de Lázaro, y de ahí emprendió el camino para llegar a Jerusalén. Y le seguía una multitud de gente. Entre ellos iba Lázaro y sus hermanas. Entonces, para muestra del poder de Dios, de Cristo, de Jesús, era que Lázaro fuera ahí. Aquel hombre que había estado 4 días en el sepulcro y que Jesús le había levantado, ahora iba ahí en procesión junto con él, demostrando que Jesucristo era el Mesías. Y todavía en el camino se acercan 2 ciegos, un evangelista dice que 2, otro dice que 1, y le piden a Jesús que le sane. Y recordamos aquella historia del ciego que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa misma expresión escuchó de aquellos hombres, y la misma: ¿qué quieres que te haga? ¿Que sea yo sanado? Y Jesús le sana en ese momento y sigue su camino hacia Jerusalén. En el camino, pues va recibiendo alabanza, va recibiendo reconocimiento, pero había un grupo que no estaba conforme. Era el grupo del gobierno religioso. Eran los fariseos, los escribas, todo el gobierno religioso no estaba conforme, aún conociendo las escrituras, no estaba conforme con eso. Y Jesús impactaba a la multitud por los grandes milagros y enseñanzas que a todo el pueblo había dado.
repito, de los últimos, la resurrección de Lázaro, el regresar la vista a estos hombres en el momento justo de que iba en camino. Y a veces confundimos la entrada triunfal de Jesús y la vemos solo como la entrada y nos vamos hacia esa figura de Jesús entrando sobre un pollino, dice la palabra, que es un asno, un asno de poca edad. En los caballos sería un potro. En un asno, yo es la única vez que les he oído que le dicen pollino, pero no sé por qué, pero es un asno, un burrito joven. Y esa es la figura que tenemos de Jesús. Le quise titular la reflexión: este no es el rey que esperábamos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no veía en Jesús a un rey poderoso que pudiera libertarlos del yugo romano. Inclusive durante el trayecto se escucha a hombres decir: ¿quién es este? ¿No es Jesús el de Nazaret? Ellos esperaban. ¿Qué esperaban ellos? ¿Cuál era su anhelo y su ilusión? Que el libertador entrara con un ejército armado, bien, un ejército de muchísima gente, armados para poder enfrentarse a los romanos. Ellos conocían cómo estaba el ejército romano. Entonces, ¿cómo este que viene en un pollino va a venir a salvarnos? ¿Y por qué entró en un pollino? Bueno, es el cumplimiento de una de las profecías que se encuentra en Zacarías, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, que nos narra todo esto. El versículo 2, Jesús envía a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea que está enfrente y hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráiganla. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor lo necesita, y después se las enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era una profecía, estaba escrito que así tendría que entrar, no como ellos lo esperaban o lo deseaban. Ellos deseaban que entrara como un capitán del ejército con toda su caballería por detrás de él. Y tal vez haya sido la primera decepción que el pueblo de Israel se llevó ahí. Después,
en Lucas 19, ahí mismo en Mateo 19, 9 y 10. Mateo 21, 39 y 40. No, perdón, estoy... Mateo 9, perdón. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Hosana, en este momento, gritaban hosana no como lo cantamos ahorita, como una alabanza. Ellos gritaban hosana como un clamor, porque hosana significa sálvame ahora, sálvanos. Entonces le gritaban a Jesús: sálvanos ahora. Ahorita lo hicimos y lo cantamos como una alabanza, como una adoración, pero en ese momento le estaban clamando que le salvara. Por eso se cumplía también lo que dice el Salmo 18, que lo leímos al principio. Salmo 18, 118, perdón. En los versículos 25 y 26. Dice: te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Era una petición de salvación, porque se sentían oprimidos, se sentían realmente bajo el yugo del dominio romano. Y ellos no esperaban un Salvador como lo era Cristo. Cristo venía a libertar, sí, a libertar del yugo del pecado, del yugo de la muerte. Pero ellos habían vivido cientos de años oprimidos por extranjeros, y su mayor anhelo era ese: dejar de ser, de estar viviendo de una manera oprimida. Bendito el Hijo de David, gritaban también. Esto también era significativo porque el profeta Samuel le había dicho a David que de él saldría la descendencia de un rey que sería un rey eterno, que sería un rey para siempre. Y David había tenido hijos que habían sido rey, Salomón, Absalón, pero ellos habían muerto y se había acabado su reinado. Pero el hijo de David, del que se habla aquí, es ese rey que su reino no tendría fin. Y todo eso recibía Jesús. Todas esas palabras eran recibidas por el Señor, y sus discípulos iban detrás de él a los lados,
En la fiesta de la Pascua, según el historiador Josefo, dice que se llegaban a juntar hasta 2 millones de gentes en Jerusalén, que estaban así dormidos en la calle y todo. Pero el gran problema en esta entrada triunfal eran precisamente los religiosos. Los religiosos que veían en Jesús no al cumplimiento de las profecías, sino a aquel que vendría a quitarles la religiosidad o el negocio o lo que fuese. Y se pudo ver cuando Jesús llega al templo y revuelca las mesas, tumba las mesas y hace toda una situación que fue en ese mismo día. Pero antes, en ese caminar de Jesús hasta el templo, hay varias situaciones especiales. Primero, el no reconocer a Jesús por muchos. El que los fariseos se opusieran a que Jesús estuviera ahí. Y desde ese momento, o ya anteriormente, los fariseos ya tenían en mente aprender a Jesús. Y llega un momento en que los fariseos le dicen al mismo Jesús, cuando escuchan todas estas cosas, le dicen: oye, calla a tus siervos, calla a tus amigos, calla a tus discípulos. Y Jesús le contesta: de nada serviría, porque si ellos callan, las piedras van a hablar. Entonces, ¿qué caso tiene que los calle? Esto seguirá siendo. Y llega otro acontecimiento cuando Jesús llega al momento en que tiene a la vista a la ciudad de Jerusalén. Y dice que Jesús llora. Jesús llora al ver la ciudad de Jerusalén. Y dicen los teólogos que ese momento de Jesús de llorar esto se encuentra en Lucas 19. Versículo 42 dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús aquí está haciendo una profecía para
para el pueblo de Israel y de manera especial para Jerusalén. Le está diciendo que va a ser destruida, que no quedará piedra sobre piedra, que serán rodeados y tendrán que huir y esparcirse por donde puedan. Y dicen que esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es tomada por el Imperio Romano nuevamente. El emperador Tito sitia toda la ciudad, destruye toda la ciudad y de manera especial destruye el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es destruido y los israelitas tienen que huir y tienen que esparcirse y esconderse por todos lados. Al ver esa situación, dice que Jesús llora antes de llegar a la ciudad de Jerusalén. Entonces ya el pueblo dice: este no es el rey que esperábamos. Y después de 3 días, el viernes, estaría todo ese pueblo que le alababa, todos esos que estaban juntos alabándole, ahora gritaban: crucifícale, crucifícale. No nos entregues a Cristo, no nos entregues a Jesús, danos a Barrabás. ¿Y a este qué hago con este? Crucifícale. Después de haber el domingo haber pedido: sálvanos, sálvanos ahora. Ahora ellos estaban pidiendo la muerte de aquel que sabían que era el Mesías y que era el rey anunciado por las Escrituras. Estaban ellos pidiendo la muerte de Jesús. Este es un relato muy histórico, pero que tiene un grande significado en nuestras vidas. Porque cada uno de los que estamos aquí, cuando recibimos a Jesús, vivimos una entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. Lo decía Alma ahorita. Jesús vino y entró a tu vida y tú le alabaste y tú te gozaste y tú le pediste también, como aquellos, que te salvara, que te salvara. Porque ahora sí sabíamos a qué había venido Jesús. Ahora sí, cuando Jesús entra a nuestras vidas, no entra como un rey con un ejército, sino con la humildad con la que verdaderamente entró en ese día. Y vino a nuestras vidas y nos libertó del pecado y nos libertó de la muerte. Y ahora Él vive en un templo que no será destruido como el templo de Jerusalén. Porque ahora vive en nuestro corazón. Y ese es el templo que ahora Él habita. Y esa es la gran entrada, la gran enseñanza de la entrada triunfal de Jesús. No la que hizo ese día porque no le reconocieron. Él solamente estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer. Era el primer día, vendrían los siguientes. Vendría el miércoles, el jueves, el viernes que sería crucificado, el sábado y el día glorioso, el domingo, que le da sentido a la victoria que nos dio Jesús con su entrada a nuestra vida. Porque Pablo dijo:
Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿De qué nos serviría creer si Jesucristo no hubiera resucitado? Ese es el verdadero sentido de esta entrada triunfal, que era un tipo en la Escritura de que un día vendría a entrar a tus vidas, a nuestras vidas. Y ahora sí sería recibido por cada uno de nosotros como el Rey de gloria. Y por eso ahora sí le podemos decir Hosana, porque ya nos salvó, ya nos rescató. El enemigo que nosotros teníamos, que era el pecado, él ya lo derrotó. A los romanos, a los judíos, al pueblo de Israel no lo pudo hacer así porque no lo entendieron. Ellos esperaban que matara a todos los romanos y vivir ellos en paz en Jerusalén. La ironía es que Jerusalén significa ciudad de paz. Y hasta estos días no ha podido vivir en paz. Y una tercera situación vamos a vivir nosotros también, aparte de la entrada triunfal que ya hizo Jesús a nuestras vidas, vamos a revivir la entrada triunfal de Jesús. Acompáñenme a Apocalipsis 7, del 9 al 13. Usted y yo vamos a estar aquí, en esto que vamos a leer. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nosotros vamos a ser gran parte de esa gran multitud. Y a lo mejor estarán muchos de los que estaban en esa primera gran entrada triunfal de Jesús, porque muchos se arrepintieron y vinieron a Jesús, y estarán ese día en esa otra gran celebración con las palmas y celebrando que estaremos y seremos salvos eternamente y para siempre. Entonces, el relato histórico es interesante, pero lo que podemos extraer de ese relato es lo más importante. Y son estas dos situaciones: la entrada triunfal de Jesucristo a nuestras vidas, que esperemos que nadie
Y si lo hicimos, nos hayamos arrepentido, que nadie le hayamos desechado después de haber entrado como lo hicieron ellos. Y si alguno lo hicimos, nos arrepentimos y por eso estamos aquí. Y no estamos con los fariseos, con los religiosos, sino con aquel que vino a darnos vida. Entonces, la primera gran enseñanza es que tú tuviste una entrada triunfal de manera personal a tu vida y a tu corazón. Y Él habita ahora en el templo de tu corazón. Y la segunda enseñanza es que llegará un día en que estaremos todos juntos como una gran multitud, alabando y bendiciendo a Dios, y aún con palmas, dice la palabra. Nos llevamos estas, no le hace. Aunque se sequen, no las hacemos cenizas como en otra parte. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en un día, Señor, que hoy recordamos, se dio inicio a la última semana que tú estarías como hombre en esta tierra, a cumplir con la encomienda que Dios Padre te había dado. Y que muchos no te reconocieron, Señor, que la gran mayoría no te reconoció. Porque podemos ver cómo aún, Señor, tus discípulos, al ir al Calvario, no estuvieron ahí contigo. Y fuiste llevado a la tumba. Y podemos recordar esas palabras: consumado es. Que significa que tú habías terminado la obra para la que habías sido enviado. Y fuiste a la tumba. Pero hoy la tumba está vacía. Hoy podemos recordar esas palabras que los ángeles dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive y al que nos ha dado vida a través de su resurrección? Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.